¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a su clase de Ciencias Sociales. Mi nombre es Alfredo Martínez, profesor del Centro de Apoyo Educativo y Desarrollo Humano. Como comentamos, el día de hoy comenzaremos a desarrollar los temas correspondientes al área de Ciencias Sociales. Empecemos definiendo el concepto de ciencia o ciencias. La palabra ciencia es una palabra de latín, cuyo significado es conocimiento o saber. Cuando hablamos de ciencia, la podemos definir como el conjunto de conocimientos racionales, verificables y falibles que ha sido obtenido a través de un método sistemático que implica la observación metódica y el razonamiento para deducir principios y leyes y buscar explicar distintos fenómenos naturales, sociales y espirituales. Bien, la ciencia es un tipo de conocimiento. De hecho, si tú puedes notarlo, se repite o lo puedes ver tanto en el concepto o en el significado de la palabra ciencia, como en la misma definición de este concepto. El conocimiento o el saber es una forma, o más bien, la ciencia es una forma de conocimiento, o es una forma de adquirir conocimiento, de adquirir saber. En la ciencia vamos a manejar tres conceptos muy importantes. Uno, vamos a tener que hablar del método científico. Este de acá. ¿Qué es el método científico? Dice, el método científico es el proceso mediante el cual se obtienen conocimientos científicos. Es una forma metódica y controlada para obtener nuevos conocimientos. ¿Vale? Un método científico es una serie de pasos sistematizados, ordenados, que nos permiten llegar a ese conocimiento científico. Otro concepto importante es el concepto de técnica. Un método que se aplica para obtener resultado determinado, no hace un análisis de las relaciones de causa-efecto. Finalmente, la tecnología, es la aplicación práctica de la ciencia para producir bienes o servicios. Es decir, la tecnología es la aplicación, es la parte práctica de la ciencia. ¿Sale? Bueno, ahora, nosotros cuando hablamos o ya que definimos ciencia, debemos entender que entonces la ciencia, o cuando hablamos de ciencia, hablamos de un tipo de conocimiento, de una forma en cómo adquirimos conocimiento. Entonces, podemos contrastar y podemos hablar que existen diferentes tipos de conocimiento. Nosotros acabamos de hablar sobre el conocimiento científico, pero también tenemos el conocimiento intuitivo, empírico, religioso y filosófico. En este esquema nos explican y nos exponen las características más importantes de cada uno de ellos. En el caso del conocimiento científico, nos dicen que su objetivo es describir la realidad tal y como es, dejando fuera mitos, suposiciones, creencias o interpretaciones particulares. Entonces, el conocimiento científico se va a adquirir de forma objetiva y racional a través de un método de investigación. Ese método de investigación sería el método científico, el cual va a ser fundamentado por una serie de pasos sistematizados, es lo que te decía, el mismo método científico, para llegar a un resultado comprobado de la realidad. Es decir, sí, va a haber una parte racional, va a haber una parte de abstracción, pero no tiene sentido este tipo de conocimiento si no es contrastado con la realidad. No se puede experimentar, si no se puede comprobar de manera empírica. ¿Vale? Entonces, ya que hablamos que tenemos diferentes tipos de conocimiento, entre ellos el conocimiento científico, y que definimos que el conocimiento científico es aquel que se adquiere a través de un método, a través de una forma racional, a través de una serie de pasos sistematizados, esto nos lleva entonces a lo que es el método científico. El método científico lo podemos definir como una serie de pasos. Este método, recuerda lo que nos comentaban acá arriba, es esa serie de pasos sistematizados. Es ese método de investigación. Entonces, la ciencia va a adquirir o va a llegar al conocimiento, al saber, a través de este método científico. ¿Cuáles son los pasos del método científico? Bueno, tenemos aquí este esquema donde tenemos perfectamente definidos los 7 pasos. 1. La observación. 2. Planteamiento del problema. 3. Formulación de la hipótesis. Es decir, vamos primeramente a observar el fenómeno que nos interesa estudiar, entender. A partir de observación vamos a plantear las características o lo que queremos saber. Luego viene la
elaboración de una suposición, de una hipótesis, a partir de lo que se observó. Bien, ahora, el punto número 4, la experimentación, podríamos decir que es la parte más importante de nuestro método científico. ¿Por qué? Porque intentamos replicar el fenómeno observado, intentamos replicar el fenómeno estudiado en condiciones controladas, y para esto el experimento se lleva a cabo con el objetivo, más bien, de demostrar o no si nuestra hipótesis era correcta o no. Es decir, si la hipótesis es cierta, llegamos o pasamos al siguiente paso durante la experimentación. Pero si no es así, nos tenemos que regresar. Bien, siguiente paso, el registro de datos. 6. A partir de ese registro de datos viene su análisis y su interpretación para finalmente llegar a la confirmación de esa hipótesis o el establecimiento de leyes o teorías científicas. Entonces, ahí tenemos perfectamente definidos los pasos del método científico. Aquí de todos modos te ponemos un diagrama con un modelo todavía más simplificado de las etapas del método científico. Entonces, como podemos ver acá arriba, pues prácticamente son muy parecidos, ¿no? Nada más como lo hice ahí, de forma simplificada. Empezamos haciendo una pregunta, realizamos una investigación del fondo y tenemos la parte de observación y de planteamiento del problema, ¿correcto? Luego, paso 3, construir una hipótesis. 4, vamos a ver si la hipótesis es correcta a través del experimento. Analizamos resultados y determinamos la conclusión. Vemos, nuestra hipótesis es correcta, llegamos al paso final, realizar un informe. Pero si vemos que la hipótesis es falsa o parcialmente falsa, entonces volvemos a regresar a este punto. ¿Sale? A construir la hipótesis y volver a realizar o diseñar nuestra parte experimental. Bien. Entonces, ya que entendemos que a las ciencias o la ciencia o el conocimiento científico recibe ese nombre derivado de que se llega a él a través de un proceso sistemático y bien establecido, conocido como método científico, ahora podemos hablar entonces que estas ciencias podemos clasificarlas de acuerdo a diferentes parámetros. Bien, la clasificación de las ciencias vamos a tenerla de la siguiente manera. Por un lado tenemos a las llamadas ciencias empíricas o fácticas. Por otro lado tenemos las llamadas ciencias no empíricas o formales. Entonces, por un lado son las ciencias empíricas, por otro lado son las ciencias formales. Las ciencias empíricas son aquellas que estudian los fenómenos que son observables, son medibles y son perceptibles a través de nuestros sentidos. Los podemos contrastar, los podemos experimentar en la realidad. Las ciencias formales, no. Las ciencias formales van a trabajar con problemas abstractos, que únicamente existen, por así decirlo, dentro de la mente humana. Entonces, las ciencias formales reciben el nombre de formales porque estudian las formas, es decir, van a estudiar abstracciones. Las ciencias empíricas no estudian abstracciones, las ciencias empíricas o fácticas estudian hechos. Entonces, las empíricas, las ciencias formales estudian las abstracciones. Las ciencias empíricas o fácticas estudian los hechos. Cuando hablamos de ciencias formales, tenemos como ejemplo a la lógica y a las matemáticas como ciencias formales. Ahora, cuando hablamos de ciencias empíricas o fácticas, tenemos que entender que hay dos tipos de ciencias fácticas o empíricas. Una se llaman ciencias naturales y otra ciencias sociales. Las ciencias que nos atienden en este curso. Entonces, las ciencias naturales son aquellas que estudian los fenómenos naturales, es decir, todo aquello que ocurre dentro de la naturaleza y que el hombre no tiene ninguna injerencia, ¿vale? Por otro lado, las ciencias sociales son aquellas que estudian al ser humano en sociedad. Es decir, las ciencias sociales son aquellas que van a encargarse de estudiar los diferentes fenómenos sociales que ocurren dentro de una sociedad humana. Entonces, podemos distinguir un fenómeno social de un fenómeno natural, porque en los fenómenos sociales el ser humano tiene injerencia, en los naturales no. ¿Quiénes son ejemplos de ciencias sociales? La sociología, la economía, las ciencias políticas, el derecho, la antropología y la historia, entre otras. Bien, abajo también tenemos un cuadro en el cual nos hacen una comparación de lo que yo te comentaba entre ciencias formales y las
ciencias fácticas. Bien, ahora, ya que hablamos y que tenemos definidos la clasificación de las ciencias, vamos a centrarnos, vamos a enfocarnos en la que nos asignen en este curso. En este caso van a ser las ciencias sociales. Aquí te ponemos un pequeño recuadro con un resumen donde puedes encontrar y leer cuáles son el campo de estudio de cada una de esas ciencias sociales. Tenemos la antropología, tenemos la historia, la sociología, la psicología, la economía, el derecho, la política o también conocida como ciencias políticas y la geografía. Bien, ya que entonces hablamos y tenemos perfectamente identificado el concepto de ciencia, que entendemos también que las ciencias tienen una clasificación y que dentro de esa clasificación tenemos a las ciencias fácticas o experimentales, donde vamos a encontrar las ciencias sociales y ya tenemos perfectamente claro quiénes son esas ciencias sociales y qué estudian de manera general. Entremos de lleno a entender cómo es que surgen estas llamadas ciencias sociales. Aquí podemos ver la imagen de los 4 personajes principales y más importantes cuando hablamos del origen de las ciencias sociales. Dice, la aparición de las ciencias sociales como ciencia con objeto y método de estudio ocurre en un momento histórico en el que los individuos buscaban interpretar, explicar y sobre todo dar respuesta a los problemas que se presentaban en un entorno sociocultural. Desde el siglo XIX surgió un debate teórico sobre la cientificidad del conocimiento social. A través de las diferentes ideas impulsadas por los intelectuales del siglo XIX y XX, entre las más importantes destacan los puntos de vista de Immanuel Kant, de Emilio Durkheim, de Max Weber, de Carlos Marx y de Augusto Comte. Justamente, chicos, esta gente que aparece aquí, esos nombres, son los personajes que tenemos aquí arriba. Aquí tenemos a Emilio Durkheim, este señor es el señor Emilio Durkheim. Acá tenemos al señor Max Weber, es el señor Max Weber. El señor Marx, aquí está Marx. Y finalmente, el señor Comte, este señor Comte. ¿Vale? Vamos a ir viendo y vamos a ir desarrollando a lo largo de las siguientes clases de ciencias sociales las teorías sociales de cada uno de estos personajes. Las propuestas metodológicas inherentes a las explicaciones teóricas de cada autor reflejan una forma distinta de percibir la realidad. Sin embargo, a través de estas interpretaciones no se puede reconocer el proceso histórico en el que se ha desarrollado la sociedad, pero podemos explicar y comprender los hechos sociales actuales que influyen en nuestra vida. De la explicación de estos hechos se ocupan las ciencias sociales. Bien, vamos ahora entonces a entender que cuando surgen las ciencias sociales, uno, toman como base, como fuente de inspiración o para copiarles cómo van a ser estas ciencias, unas ciencias que ya estaban establecidas como tal desde antes. Hablamos de las ciencias naturales. Entonces, las ciencias naturales van a ser el punto de partida, van a ser la base de la construcción de las ciencias sociales. Durkheim, Marx, Weber y sobre todo Comte van a apoyarse y van a tomar, repito, como modelo a seguir la forma o el concepto de lo que son las ciencias naturales. Bien, entonces, ya que sabemos que las ciencias naturales inspiran a las ciencias sociales, debemos entender que sí, las inspiran, pero que son ciencias totalmente diferentes. Vamos a hablar entonces de la contrastación entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Podemos observar que el proceso de construcción de las ciencias sociales coincide con el proceso mediante el cual el conocimiento científico de lo social se separa del contexto científico que presentan las ciencias naturales. Al reconocer que el objeto de estudio que le es propio por sus peculiaridades debe ser explicado y comprendido mediante una metodología distinta de la que utilizan las ciencias de la naturaleza. ¿Por qué, chicos? Porque las ciencias sociales van a estudiar a seres humanos. Entonces, los seres humanos no se pueden estudiar, no se pueden trabajar bajo la misma manera como se trabaja un fenómeno natural. Es lo que nos están platicando aquí.
Luego, la disputa entre positivistas que pretenden hacer ciencia social siguiendo el modelo de las ciencias naturales, es lo que te comentaba acá, aquí entra el señor Comte, el positivismo de Comte, y los antipositivistas, que aspiran a la elaboración de una ciencia nueva para explicar la realidad social, puede reducirse a la siguiente cuestión. ¿Son iguales las ciencias sociales y las naturales? Para contestar esta pregunta, debemos considerar la discusión que surge en torno a la cientificidad de las ciencias sociales y las aportaciones de las diversas corrientes del pensamiento social. El conocimiento científico se distingue del conocimiento vulgar o cotidiano por su rigurosidad y sistematización. Aquí te están diciéndote, el conocimiento científico se va a distinguir de los demás tipos de conocimiento, como ya vimos, porque ¿qué tiene detrás el conocimiento científico? ¿Qué tiene detrás la ciencia? El llamado método científico. Las características mencionadas de la ciencia son el resultado del uso de una metodología en la producción del conocimiento. En esto, tanto las ciencias sociales como las naturales son iguales, puesto que ambas constituyen rupturas con el conocimiento vulgar y son productoras de explicaciones de realidad mediante el uso de métodos y sistematizaciones del conocimiento. Entonces, ahí está, chicos, lo que te decía. Sí, son diferentes las ciencias naturales de las ciencias sociales, estudian cosas diferentes, pero conservan la naturaleza de ciencias porque ambas se apoyan por un sistema racional, un sistema perfectamente definido llamado método científico. Entonces, ¿cuál es la discusión respecto a si las ciencias naturales y sociales son iguales o diferentes? Bueno, la discusión se produce básicamente en el terreno metodológico. Los positivistas consideran que el único método válido para explicar la realidad es el método empleado por las ciencias de la naturaleza. Y agregan que si las disciplinas sociales aspiran al estatus científico, deben utilizar el método científico, pues es el único que proporciona objetividad a las explicaciones que se dan de la realidad. Los antipositivistas no están de acuerdo con la afirmación radical de los positivistas, y aunque reconocen la utilidad del método científico, consideran que la realidad social, en tanto que es producto de la actividad del hombre, debe ser además de explicada, comprendida. La realidad social no se agota en la explicación de sus causas. El porqué y para qué de los fenómenos sociales no puede ser comprendido mediante el método científico, considerado desde la perspectiva de las ciencias naturales, por lo que se hace necesario utilizar otros métodos, además del científico, para explicar el objeto social. Es decir, no podemos tratar con la misma rigurosidad que tratamos a los fenómenos naturales como tratamos, perdón, a los fenómenos sociales como tratamos a los fenómenos naturales. Respecto a la objetividad de la explicación científica, los positivistas consideran que existe cuando cualquier persona puede reproducir el experimento y verificar en la realidad la veracidad del enunciado o la explicación de la ciencia. Bueno, lo que vamos a ir viendo, chicos, a continuación y a lo largo de los siguientes temas va a ser justamente esto, las diferentes teorías, métodos de análisis o corrientes teóricas de las ciencias sociales donde se van a pelear estas personas. Es decir, Marx, Comte, Durkheim y Weber van a proponer diferentes formas de estudiar a esa sociedad. En este caso, cuando hablaban del positivismo que tanto nos mencionaban en estos últimos párrafos, hacen referencia a esta corriente filosófica del señor Augusto Comte. Donde, bueno, aquí al final te ponemos un pequeño resumen de los aportes de los trabajos tanto de Marx como de Comte, como de Durkheim, como de Weber. Repito, las siguientes clases iremos desarrollando cada una de las teorías, métodos de análisis o corrientes históricas de los señores. El materialismo histórico de Marx, el positivismo de Comte, el funcionalismo de Durkheim y la comprensión de Max Weber. En concreto, nos interesa sobre todo la parte de Marx con su materialismo histórico, el funcionalismo de Durkheim, agregaríamos ahí estructuralismo y la teoría crítica, que insisto, iremos desarrollando a lo largo de la clase. Por favor, revisa el material que te estamos presentando y cualquier duda que te surja, hazla durante tu clase en línea con tu profesor o profesora.